Bienvenidos un día más al Devocional Diario. Buenos días. Hoy con una pregunta: ¿quién es nuestro verdadero prójimo según la Torá? Ya que es una palabra que citamos muchas veces cuando citamos algunas escrituras de los evangelios que dijo Yeshua. Pero me he encontrado con una cita que dice así: ¿quién es mi prójimo? Dice, en Levítico la cultura judía enseñaba que el prójimo era solo un compañero judío. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10, 29 al 37, aumenta nuestra comprensión de quién es el prójimo. Ya no es un compañero judío, sino que se está incluyendo a aquellos que se encuentran fuera y lejos de nuestro círculo de amigos y de conocidos. En otro lugar, el Señor clama que amemos hasta a nuestros enemigos y que oremos por los que nos persiguen. Bien, en esto que acabo de citaros hay varios errores. El primero es que dice que en Levítico, en la cultura judía, enseñaba que el prójimo era solo un compañero judío. Eso no es cierto, eso lo escribiría un judío, pero tenemos que hablar de toda la casa de Israel, de las 12 casas de Israel, y en Levítico sí que podría decirse que el prójimo era alguien de las 12 casas de Israel, y que en los evangelios Yeshua amplió un poquito la visión. Bueno, lo que está escrito aquí entonces parece ser una gran verdad, así como os lo acabo de citar, pero en realidad está un poco lejos de cómo realmente la Escritura nos lo quiere enseñar. Hemos dicho que los judíos consideran que prójimo es otro judío, pero no anda por ahí la historia. Deuteronomio 6, del 4 al 6 dice: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es el Shema, amarás al Señor sobre todas las cosas. Luego vamos a Levítico 19, 18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno. Y en Números 1:18 también hay una expresión que nos ayuda a entender esta historia. Dice: y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Así que reunieron a toda la congregación, es decir, a todos los que formaban parte de los hijos del pueblo de Israel que habíamos visto en Levítico 19. Así que en Levítico 19, versículo 18, decía de tu pueblo, o sea, no significa todos los que son judíos solamente o todos los seres humanos que podamos ver a nuestro alrededor. Tu pueblo, en Levítico 19:18, es el linaje de Israel, como hemos visto que lo indica en Números 1:18. Esos dos versículos, si los podéis repasar, aclaran bastante este concepto. Si vamos ya a las palabras de Yeshua, Mateo 22, versículos 36 al 40, y veremos ahí qué quiso decir Yeshua. Dice que alguien le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Yeshua le dijo que el gran mandamiento en la ley es el Shema, lo que hemos leído al principio en Deuteronomio 6, 4 al 6. Él dijo, Yeshua, con estas palabras: amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es semejante, parecido, pero no es igual ni mayor, es un poquito menor. Y dice Yeshua: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley, la Torá, los 5 primeros libros de las Escrituras, y los Neviim, los profetas. Entonces Yeshua en este pasaje vemos claramente que nos está indicando que él basó su contestación, su dicho, en Deuteronomio 6, 4 al 6 y Levítico 19, 18 que hemos leído al principio. Así que el significado debe ser el mismo. Tu prójimo no significa todos los seres humanos que te rodean. Tu pueblo es el linaje de Israel, como lo indica Números 1:18. Y reunieron a toda la congregación.
en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres. Así que nosotros también formamos parte de Israel y formamos parte de un grupo, aunque como estamos en la dispersión aún no sabemos bien cuál es ese grupo y hay cosas que el Señor nos revelará al final de los tiempos. Pero nosotros formamos parte de Israel, formamos parte de esta palabra que el Señor dijo en Mateo 22. Nuestro prójimo, pues, si vemos estos 3 versículos que hemos visto, Deuteronomio 6, Levítico 19 y Números 1, vemos ahí que en estos pasajes que el pueblo de Israel, cualquiera que esté perteneciendo a las 12 casas de Israel, es nuestro verdadero prójimo. Yo recuerdo que cuando antes estaba en teología de reemplazo y predicaba de esto a veces y cambiaba la J de prójimo por una X y decía mi prójimo es mi próximo, aquel que está cerca de mí en donde yo esté. Pero realmente cuando uno entra, o sea, cuando uno rompe con teología de reemplazo y entra en la restauración de las raíces hebreas de las Escrituras, uno va entendiendo que hay ciertas cosas que uno creía antes que no son correctas, que realmente no son el significado ni son lo que dábamos como una verdad y no lo era, ¿verdad? Podemos ver otro pasaje, por ejemplo, de Yeshua, que aún nos prueba de una mayor manera este punto. En Lucas 10, versículos 29 al 37, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Yeshua le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, le contó una parábola, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, el sacerdote pasó de largo. Y asimismo sucedió con un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, el levita pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y el samaritano viéndole fue movido a misericordia, compasión, y acercándose el samaritano, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hombre que había sido herido, ¿verdad? Lo llevó al mesón, y dice que allí cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 que se cruzaron en el camino del hombre herido te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el que le estaba probando al Señor dijo, el que usó de misericordia con él, es ese el prójimo. Entonces Yeshua le dijo, muy bien, sí, ve y haz tú lo mismo, compórtate como el samaritano, no como el levita, no como el sacerdote. Así que ahí estamos viendo una historia que el Señor cuenta para explicar quién era el prójimo y habla de 3 personas que vieron al hombre al cual le habían robado, le habían dañado, le habían herido, más el hombre mismo, o sea, ya son 4, el que fue el herido, los 3 que pasaron y lo vieron. Ahí vemos 4 personajes en esta historia y vemos que todos son judíos de la casa de Judá en aquella época, menos uno, el samaritano. Así que ellos eran todos linaje, descendientes de Abraham. Yeshua cumple así con lo dicho en la Torá. Recordamos Levítico 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y muchas veces, pues en el transcurso de los siglos, como decía antes, las personas tenían algunos conceptos erróneos, pero cuando vamos a las Escrituras vemos que el pueblo de Israel tenía que tener un linaje que se podría demostrar que pertenecían a Israel, para las 12 tribus que pertenecían al linaje de Abraham, ¿verdad? Porque esto era tan importante, porque si tú podías demostrar que pertenecías a alguna de las 12 casas de Israel, en cualquier momento tú eras el prójimo de otro que también fuera
parte de las casas de Israel. Esto está en Esdras 2:59. Dice, estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Imer, de ciertos pueblos, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Fíjate la importancia que tiene, hermano, hermana, para el Señor poder demostrar que somos parte de Israel, que en aquella época de las 12 casas tenían que demostrar que eran parte de Israel, porque si así eran considerados el prójimo, el uno del otro. Y ahí sí que era el próximo también, porque dentro de Israel hay un grupo, otro grupo, y en total 12 grupos, 12 casas, y el uno con el otro son prójimo y tienen que cuidarse los unos a los otros, aunque históricamente hemos visto cómo por causa del pecado de ese primer Adán en nuestras vidas, en el pueblo de Israel, todo se distorsionó, se dividió, se separó, y aún la casa de Judá hoy en día, por ejemplo, pues piensan que ellos son como los únicos herederos que tienen derecho porque se perdió la casa de Israel por el mundo, y el prójimo realmente somos todos aquellos que estamos injertados también en el olivo, que formamos parte de la casa de Israel. Así que esto es muy bonito de aprender en las Escrituras, que el Señor está haciendo una restauración y Él quiere traer bendición a nuestro prójimo, es decir, a todos aquellos que también han abrazado la Torá, que también aman al Señor Yeshua, que también guardan los mandamientos. Si en algún momento tú ves a alguno de tus prójimos, de tus hermanos, hermanas, que guardan Torá y tienen dificultades, que alguien les ha hecho daño, como a este personaje de la historia de Yeshua, tú tienes que ser como el samaritano. Tienes que ser un samaritano o una samaritana, alguien que se va a acercar y le va a ayudar. Fíjate que Yeshua dice que le entregó 2 denarios. Esos 2 denarios es importante porque en el número 2 nos habla de varias cosas, pero nos habla de las 2 casas, la casa de Judá, la casa de Efraín, así que ya está hablando de todo ese pueblo el cual el Señor vino a buscar. Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a la casa de Judá vino a darles testimonio porque ellos ya guardaban Torá. Ellos solamente tenían que recibir al Mesías Yeshua, pero también tenían que cuidar de aprender a cuidar de su prójimo verdaderamente, porque ellos solamente cuidaban de la casa de Judá los unos de los otros, pero no entendieron y aún no han entendido hasta hoy día que existe la casa de Israel aún, que está siendo recogida de las 4 esquinas de la tierra, y que nosotros somos parte de ese pueblo, somos prójimos los unos de los otros, somos hermanos, hermanas en Yeshua, el Mesías. Hasta aquí este devocional, y mañana cerraremos este pensamiento también. Shalom, shalom, shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones. Hasta mañana.